¿Crees que los monstruos temibles son solo cosa de hombres? Piénselo otra vez. Algunas de las figuras más terroríficas de la historia reciente son mujeres cuyos crímenes dejaron conmocionadas a comunidades enteras. Por ejemplo, Lisa Snyder, la madre que horrorizó al país matando a sus propios hijos y tejiendo una oscura red de mentiras para encubrirlo. O Lori Vallow Daybell, la mamá del juicio final, que creía tan profundamente en sus retorcidas ideas que asesinó a sus propios hijos. Y luego está Heather Presdy, una enfermera que utilizó su posición para acabar con vidas en lugar de salvarlas. Estas mujeres nos demuestran que el miedo puede tener cualquier rostro, y sus historias te producirán escalofríos mientras me sumerjo en las oscuras realidades que se esconden tras estos nombres infames. Lisa Snyder, una monstruosa mujer de 41 años de Pensilvania, Lisa Snyder, fue condenada por el horrible asesinato de sus 2 hijos pequeños. En un caso que conmocionó a la nación, el hijo de 8 años de Snyder, Connor, y la hija de 4 años, Brinley, fueron descubiertos ahorcados en el sótano de su casa en 2019. Inicialmente, Snyder afirmó que su hijo había sido víctima de acoso escolar y había amenazado con quitarse la vida. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no encontraron pruebas que corroboraran sus afirmaciones. Las imágenes de seguridad del autobús escolar el día de la tragedia no mostraban signos de angustia o comportamiento inusual por parte de Connor. Investigaciones posteriores revelaron detalles inquietantes que contradecían la versión de Snyder. Un terapeuta ocupacional determinó que Connor carecía de la capacidad física para llevar a cabo semejante acto contra sí mismo, y mucho menos contra su hermana. Además, las autoridades descubrieron escalofriantes búsquedas en Internet en los dispositivos de Snyder, incluidos temas relacionados con el suicidio, métodos de ahorcamiento y formas de matar a alguien. Los investigadores también observaron que había visto episodios de la serie de crímenes reales. Casi me salgo con la mía. El forense confirmó que ambos niños habían muerto ahorcados y calificó oficialmente sus muertes como homicidios. Tras su condena, Snyder fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, lo que garantiza que pasará el resto de su vida entre rejas. Si la historia de Snyder le pareció espeluznante, espere a conocer la de la siguiente mujer de mi lista. Sus actos son aún más escalofriantes. Lori Vallow Daybell. Lori Vallow Daybell, apodada infamemente la mamá del juicio final, fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional por los asesinatos de sus 2 hijos, Joshua J.K. Vallow, de 7 años, y Tylee Ryan, de 16, así como por su implicación en la muerte de la anterior esposa de su marido, Tammy Daybell. El trágico caso dio un oscuro giro al revelar la profunda implicación de Vallow en extrañas creencias catastrofistas que compartía con su 5º marido, Chad Daybell. A finales de 2019 se denunció la desaparición de los hijos de Vallow, lo que desencadenó una búsqueda por todo el país. Sus restos fueron descubiertos más tarde enterrados en la propiedad de Chad Daybell, en Idaho. Las autoridades describieron detalles horripilantes, como que J.T. había sido asfixiada con una bolsa de plástico, mientras que los restos de Tylee estaban tan carbonizados y desmembrados que no se pudo establecer una causa de muerte definitiva. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que las acciones de Vallow estaban motivadas por una combinación de fanatismo religioso, codicia y manipulación. Vallow había cobrado prestaciones de la seguridad social destinadas a sus hijos, incluso después de su muerte, lo que agravó aún más sus ya atroces crímenes. Aunque se negó a declarar, sus inquietantes declaraciones ante el tribunal afirmaban que sus hijos eran felices y estaban muy ocupados en el cielo, y que ella se había comunicado con ellos desde el más allá, mostrando la profundidad de sus delirios. Finalmente, el juez impuso la condena más dura posible: cadena perpetua sin libertad condicional, lo que garantiza que Vallow nunca saldrá de prisión. A continuación, una reclusa extremadamente peligrosa, responsable de la muerte de muchos inocentes. Heather Presdy. Heather Presdy, antigua enfermera de Pensilvania, cumple varias cadenas perpetuas por una serie de escalofriantes crímenes que conmocionaron a la comunidad sanitaria. Presdy está condenada por el asesinato de 3 pacientes mediante inyección letal y está relacionada con la muerte de 17 en total, que tuvo lugar en el oeste de Pensilvania. Detenido inicialmente por 2 asesinatos, las investigaciones posteriores revelaron un inquietante patrón de conducta. Presdy se dirigía a menudo a pacientes vulnerables, administrándoles insulina sin tener en cuenta si eran diabéticos, lo que provocaba desenlaces mortales. Sus acciones no eran solo oportunistas. Al parecer, decía a sus compañeros de trabajo que algunos de los pacientes solo necesitaban morir, y se refirió a una víctima como alguien que no tenía calidad de vida. Sus compañeros de varios centros la apodaron la enfermera asesina,
a medida que aumentaban las sospechas sobre ella. Presdy afirmó que creía que ponía fin al sufrimiento de muchas personas haciendo lo que hacía. Eso no convenció al juez y fue condenada a 3 cadenas perpetuas consecutivas, así como a entre 380 y 760 años adicionales. Actualmente está encarcelada en SC y Muncie. La competencia de Presdy es otra asesina en serie estadounidense que empleó un método similar para matar a sus víctimas. Retta Mays. Retta Phyllis Mays fue responsable de los asesinatos calculados y siniestros de 7 veteranos militares ancianos, mientras estaba empleada como auxiliar de enfermería en el Centro Médico de Veteranos Louis A. Johnson, en Clarksburg, Virginia Occidental. Trabajando en el turno de noche de 2017 a 2018, Mays utilizó inyecciones de insulina no prescritas para inducir fatalmente hipoglucemia en pacientes ancianos bajo su cuidado, la mayoría de los cuales eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam. Muchas de sus víctimas sufrían demencia, por lo que eran incapaces de pedir ayuda durante sus agonizantes últimos momentos, experimentando síntomas como convulsiones y ansiedad mientras caían en una hipoglucemia mortal. La brutalidad de sus acciones se vio acentuada por el hecho de que varios de los veteranos estaban en vías de recuperación y preparándose para recibir el alta antes de que ella interviniera. En un principio, Mays negó cualquier implicación, pero más tarde confesó, declarándose culpable en julio de 2020 para evitar la pena de muerte. En su sentencia, el juez de distrito Thomas Clee la condenó como la peor clase de monstruo, haciendo hincapié en la profunda traición a la confianza que supusieron sus acciones. Los investigadores descubrieron que había realizado búsquedas en Internet relacionadas con asesinos en serie y había visto una serie de Netflix sobre enfermeras que matan. Fue condenada a 7 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos, más 20 años por un cargo de agresión con intención de asesinato. Ahora está encarcelada en FCI Aliceville, Alabama. La siguiente es una asesina despiadada que admitió públicamente el espantoso asesinato de su padre. Sierra Halsett. Sierra Halsett, de 16 años, y su novio Aaron Guerrero, de 18, asesinaron brutalmente a Daniel Halsett en abril de 2021. Motivados por la rebeldía después de que su relación fuera prohibida por el padre de Halsett, la pareja adolescente apuñaló a Daniel múltiples veces. Una investigación reveló que apuñalaron a Daniel Halsett más de 70 veces. Metieron su cuerpo en un saco de dormir e intentaron desmembrarlo con una motosierra y una sierra circular antes de prenderle fuego. Poco después, descubrieron el cadáver en el garaje de su casa, cerca de las carreteras Durango y Alta. Tras el asesinato, la pareja huyó a Salt Lake City, utilizando el coche y la tarjeta de débito de Daniel, e incluso grabaron un vídeo burlándose del asesinato mientras huían. También circuló un vídeo de ambos adolescentes bromeando sobre el asesinato, en el que se oye a Guerrero decir: «Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, 3 días después de asesinar a alguien». A lo que Halsett respondió: «Vaya, no pongas eso en cámara». La pareja fue capturada unos días después y en 2022, condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 22 años. Ambos se declararon culpables de cargos que incluían asesinato, incendio provocado y robo. La siguiente en mi lista es una de las mujeres más siniestras de Estados Unidos que hizo algo realmente horrible a su amiga. Taylor Renee Parker. No es frecuente ver a una mujer condenada a muerte, pero eso es exactamente lo que recibió Taylor Renee Parker, y pronto entenderás por qué. La mujer de 29 años de Texas dijo a su novio y a otras personas que estaba embarazada, e incluso organizó una fiesta para revelar su sexo. Luego dijo que iba a un hospital de Idabel, Oklahoma, a preinscribirse para que le indujeran el parto. En realidad, no estaba embarazada. Temía que todo el mundo se enterara pronto de sus mentiras, y eso la impulsó a poner en marcha un plan siniestro. El mismo día, la policía de New Boston, Texas, al oeste de Texarkana, recibió una llamada al 911 de una mujer que informaba de que alguien había matado a su hija. Los agentes encontraron el cadáver de Regan Michelle Simmons, que estaba embarazada de 34 semanas, con un gran corte en el abdomen y sin el bebé en el vientre. Fue entonces cuando los policías del estado de Texas realizaron un control de tráfico a un coche esa misma mañana y encontraron a Parker con un bebé en su regazo y el cordón umbilical conectado al bebé, que parecía salir de los pantalones de la mujer, como si hubiera dado a luz al niño. Parker y el bebé fueron trasladados al hospital de Idabel, donde el personal del hospital determinó que Parker no había dado a luz al niño. Parker admitió que ella y Simmons eran amigas y que había hecho las fotos del compromiso y la boda de la víctima. Parker admitió entonces haber tenido un altercado físico con la víctima
y haber sustraído al bebé nonato del cuerpo de la víctima. Las autoridades determinaron que Parker causó la muerte tanto de Simmons como de su bebé, debido a la incapacidad de proporcionar los cuidados necesarios al niño. Una vez en el tribunal, el jurado del condado de Bowie deliberó durante 1 hora antes de declarar a Parker culpable de asesinato capital. El jurado dictó la sentencia de muerte. Se hizo justicia. Mientras que Parker ejemplifica la verdadera monstruosidad, la siguiente mujer de mi lista no es menos aterradora. Sus crímenes son igualmente escalofriantes y deja tras de sí un rastro de devastación difícil de comprender. Kimberly Clark Sáenz. La contrataron para cuidar a los pacientes. En lugar de eso, les quitó la vida. Esa es la historia de Kimberly Clark Sáenz, ex enfermera diplomada de un centro de diálisis de Texas. Los crímenes de Sáenz tuvieron lugar en abril de 2008, cuando los pacientes de la clínica empezaron a experimentar un repentino aumento de episodios cardíacos y muertes. Los servicios de emergencia recibieron numerosas llamadas durante ese mes, muy por encima de las llamadas de emergencia habituales en el centro. Tras la muerte de 2 pacientes por parada cardíaca, la clínica en la que trabajaba Sáenz envió a un coordinador clínico para interesarse por el problema. Incluso con el coordinador clínico presente en la clínica, continuaron los mismos problemas. Fue entonces cuando testificaron posteriormente que vieron a Sáenz extraer una solución de lejía en 2 jeringuillas y a continuación inyectar la sustancia en las líneas de diálisis de otros 2 pacientes que sufrieron graves bajadas de tensión. El coordinador clínico se dio cuenta de que el cubo y las jeringuillas que estaba utilizando Sáenz daban positivo en lejía. Se llamó a la policía, pero Sáenz no fue detenido por falta de pruebas. A pesar de las contundentes pruebas forenses, así como de los relatos de testigos presenciales, la policía y los fiscales del condado de Angelina temieron inicialmente no tener pruebas suficientes para una condena. Al principio, no sabían cómo demostrar que la lejía había pasado realmente de las líneas de diálisis de los pacientes a su torrente sanguíneo. En aquel momento, apenas se había investigado cómo detectar la lejía en la sangre. Además, una búsqueda en el disco duro de Sáenz reveló búsquedas en Google de información sobre si la lejía podía matar. Sin embargo, químicos analistas y expertos en bioterrorismo examinaron 9 muestras entregadas por las autoridades y confirmaron el uso de lejía. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Evitó por poco la pena de muerte y está encarcelada en la unidad Patrick O'Daniel del Departamento de Justicia Penal de Texas. Antes de adentrarnos en la siguiente figura de esta inquietante lista, prepárese. Esta lleva la crueldad a un nivel desgarrador, dejando una mancha imborrable en todos los que se cruzaron en su camino. Michelle Knotek. Esposa y madre aparentemente normal del estado de Washington, Michelle Knotek albergaba tendencias oscuras y siniestras. Fue condenada en 2004 por su participación en una serie de actos horribles, como la tortura y el asesinato de personas que acudían a sus cuidados. Entre las víctimas de Knotek había tanto amigos como familiares, a los que atraía a su casa bajo la apariencia de amabilidad, solo para que sufrieran abusos inimaginables. Junto con su marido, David Knotek, Michelle sometía a sus víctimas a torturas físicas y psicológicas. A algunas las golpeaba, las mataba de hambre o las humillaba. A otras las obligaba a realizar trabajos forzados, las privaba de sus necesidades básicas y las sometía a castigos degradantes. Por ejemplo, quemó los pies de una de sus víctimas con agua hirviendo y lejía pura. Entre las personas que murieron en su casa se encontraban Kathy Loreno, amiga de la familia, Ronald Woodworth, ex veterano de la Marina, y Shane Watson, su propio sobrino. El sadismo de Knotek no conocía límites. Mientras algunas víctimas morían a causa de los abusos, otras se veían obligadas a vivir bajo el miedo y la manipulación continuos. El hogar de los Knotek, bajo su dominio, se convirtió en una retorcida casa de los horrores. Tanto es así que los crímenes de los Knotek llegaron a los titulares nacionales debido a las acusaciones de tortura que sufrían las víctimas. Se trata de una mujer peligrosamente astuta que estuvo implicada en el asesinato de 2 personas. Sarah Jo Pender. Sarah Jo Pender y Richard Hall cometieron los horribles asesinatos de sus compañeros de piso, Andrew Cataldi y Tricia Nordman, en Indianápolis. Cataldi y Nordman habían estado viviendo con Pender y Hall en una casa compartida, pero las crecientes tensiones por el consumo de drogas y los problemas financieros condujeron al enfrentamiento mortal. Hall disparó a ambas víctimas con una escopeta mientras estaban sentadas en el salón. Las pruebas sugirieron más tarde que Pender había comprado la escopeta y había desempeñado un papel decisivo en la planificación de los asesinatos, aunque negó su implicación directa. Tras los asesinatos, la pareja envolvió los cadáveres en mantas y se deshizo de ellos en un contenedor escolar, intentando ocultar el crimen. Hall
confesó los disparos, pero afirmó que Pender los había orquestado. La defensa de Pender argumentó que ella no estaba presente, mientras que los fiscales afirmaron que ella manipuló a Hall y proporcionó los medios para el crimen. Pender fue condenada a 110 años de prisión y Hall a 90 años. Sin embargo, en 2008, Pender organizó una espectacular fuga de la prisión con la ayuda del guardia Scott Spittler, que la sacó a escondidas en un vehículo. Evadió la captura durante 136 días, viajando a Chicago, donde finalmente fue detenida después de que un propietario la reconociera en los más buscados de América. A pesar de los argumentos de que fue condenada injustamente, Pender sigue en prisión. La siguiente es una de las asesinas en serie más malvadas de Estados Unidos, que engañó a todo el mundo durante mucho tiempo antes de ser capturada. Kristen Gilbert. A principios de los 90, el Centro Médico para Veteranos de Northampton, Massachusetts, se convirtió en el coto de caza de uno de los asesinos más siniestros de Estados Unidos. Como enfermera, a Kristen Gilbert se le confió la misión de salvar vidas, pero se aprovechó de esa confianza para acabar con ellas. Gilbert orquestó emergencias médicas inyectando a los pacientes epinefrina, un fármaco que puede provocar infartos mortales si se utiliza mal. La matanza de Gilbert se prolongó durante varios años y se saldó con la muerte de 4 pacientes confirmados: Stanley Jagodowski, Henry Hudon, Kenneth Cutting y Edward Squira. Más tarde, los investigadores especularon con que podría ser responsable de hasta 60 muertes, dado el alarmante patrón de muertes en sus turnos. Los compañeros de enfermería empezaron a sospechar tras observar la escasez de epinefrina y un aumento inusual de las paradas cardíacas cada vez que Gilbert estaba de servicio. Estas preocupaciones dieron lugar a una investigación formal en 1996. Al enterarse de que los investigadores se acercaban, Gilbert dejó su trabajo, fingió un intento de suicidio e incluso amenazó con una bomba al hospital. Finalmente fue detenida y en 2000 fue juzgada. Fue declarada culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado, un cargo de asesinato en segundo grado y 2 cargos de intento de asesinato. Aunque los fiscales pidieron la pena de muerte, el jurado le perdonó la vida. Gilbert fue condenada a 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. La siguiente mujer más temida de mi lista es una ex agente de policía que se graduó entre las primeras de su promoción y luego se convirtió en una asesina a sangre fría: Antoinette Frank. Antoinette Renée Frank, ex agente de policía de Nueva Orleans, orquestó un brutal robo y triple homicidio el 4 de marzo de 1995 en el restaurante vietnamita Kim An. Frank, que trabajaba fuera de servicio como guardia de seguridad en el restaurante, conspiró con su cómplice y amante, Rogers Lacasse. Esa noche, entraron en el restaurante, donde el colega de Frank, el agente Ronald A. Williams, estaba de servicio. En un ataque calculado, Lacasse disparó 2 veces a Williams, matándolo al instante. Frank y Lacasse se centraron entonces en los hermanos Bu, Ha y Kwong Bu, que estaban limpiando el restaurante. Tras obligarles a revelar el dinero escondido, Frank disparó varias veces a ambos hermanos, matándolos en el acto. Chow Bu, otro de los hermanos, logró esconderse en una nevera con otro empleado, escapando a la muerte. En una escalofriante maniobra, Frank regresó al lugar del crimen, haciéndose pasar por un agente de policía, con la intención de eliminar a cualquier testigo superviviente. Sin embargo, Chow Bu la identificó ante los agentes que llegaban, lo que condujo a la detención de Frank. Frank fue declarada culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y condenada a muerte en 1995. Actualmente es la única mujer en el corredor de la muerte de Luisiana, encarcelada en el Instituto Correccional para Mujeres de Luisiana, en San Gabriel. Gabriel. Justo cuando crees que las profundidades de la crueldad humana no pueden ser más oscuras, la siguiente mujer las lleva a un nivel inimaginable. Dana Sue Gray. Impulsada por una insaciable adicción a las compras, Dana Sue Gray empezó a buscar ancianas para financiar sus lujosos hábitos de consumo. Fue entonces cuando comenzó su ola de asesinatos en el condado de Riverside, California. Su primera víctima conocida, Norma Davis, de 86 años, fue encontrada estrangulada y apuñalada el día de San Valentín de ese año. Apenas 2 semanas después, Gray asesinó a June Roberts, de 66 años, robándole sus tarjetas de crédito para embarcarse en una juerga en la que compró ropa, perfumes e incluso material de esquí. La tercera víctima de Gray, Dora Beebe, de 87 años, fue brutalmente golpeada hasta la muerte con una plancha de vapor. Sin embargo, su matanza llegó a su fin después de que una de sus víctimas previstas, Dorinda Hawkins, sobreviviera a un ataque. Hawkins, estrangulada con un cable de teléfono,
consiguió identificar a Gray, dando a las autoridades la pista que necesitaban. Los investigadores siguieron la pista de Gray por su uso imprudente de tarjetas de crédito robadas, lo que condujo a su detención. Gray admitió sus crímenes, alegando una necesidad compulsiva de comprar. Se enfrentaba a la pena de muerte, pero aceptó declararse culpable para evitarla. Ahora cumple su condena en la prisión de mujeres de California, en Chowchilla. A continuación, una mujer que empaña todo lo que asociamos con el papel de una madre cariñosa. Un duro recordatorio de que incluso los papeles más sagrados pueden corromperse trágicamente. Teresa Knorr. Si se hiciera una lista de las madres más malvadas del mundo, Teresa Knorr entraría automáticamente en ella. Sus crímenes constituyen uno de los casos más horripilantes de abuso y asesinato materno. Durante varios años, Knorr torturó a sus hijos física y mentalmente, siendo sus dos hijas mayores, Susan y Sheila, las que más sufrieron. En 1984, tras disparar a Susan y fracasar en el intento de extraer la bala, Knorr se volvió paranoica ante la posibilidad de que su hija la denunciara. Para eliminar cualquier prueba, ordenó a sus hijos que llevaran a Susan a un lugar remoto, la rociaran con gasolina y le prendieran fuego mientras aún estaba viva. Un año después, Knorr dirigió sus abusos contra Sheila, obligándola a prostituirse para mantener a la familia. En un ataque de ira, Knorr encerró a Sheila en un pequeño armario sin ventilación, sin comida ni agua. Sheila murió de deshidratación e inanición. Knorr hizo que sus hijos se deshicieran del cadáver en una zona remota, donde más tarde fue clasificada como desconocida. Durante años, los asesinatos no se denunciaron hasta que Terry, la hija menor de Knorr, escapó al control de su madre. Terry intentó en múltiples ocasiones alertar a las autoridades, pero en un principio fue descartada. Finalmente, en 1993, se puso en contacto con America's Most Wanted, que ayudó a la policía a reabrir el caso. Con el testimonio detallado de Terry y las pruebas de las escenas del crimen, Knorr fue detenido. Knorr fue declarado culpable en 1993 y condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente, cumple condena en la Institución para Mujeres de California. Justo cuando crees que has visto lo peor, el siguiente caso da un giro escalofriante, ya que 2 mujeres malvadas convirtieron la confianza y el cuidado en instrumentos de muerte. Gwendolyn Graham y Kathy Wood. Gwendolyn Graham y Kathy Wood, 2 auxiliares de enfermería de la residencia de ancianos Alpine Manor de Walker, Michigan, orquestaron una serie de asesinatos que conmocionaron al país. Entre 1986 y 1987, mataron a 5 ancianas y las asfixiaron con paños. El dúo trató los asesinatos como un juego macabro, eligiendo víctimas cuyas iniciales deletrearían la palabra murder. Aunque su plan se tambaleó a medio camino, siguieron matando, cobrándose 5 vidas. Su relación tóxica estaba alimentada por la manipulación y la codependencia, y Wood declaró más tarde que Graham cometió los asesinatos para reforzar su vínculo. Wood afirmó que actuó como vigía durante los asesinatos, aunque los fiscales sostuvieron que fue igualmente cómplice. Tras el fin de su relación, Kathy Wood confesó los hechos a un compañero de trabajo, lo que provocó la intervención de la policía. Durante la investigación, Wood se presentó como una participante reacia, manipulada por Graham, pero muchos creyeron que estaba más implicada de lo que admitió. Gwendolyn Graham fue declarada culpable de 5 cargos de asesinato y condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Kathy Wood, al cooperar con los investigadores y llegar a un acuerdo con la fiscalía, fue condenada a entre 20 y 40 años de prisión. Graham sigue encarcelada, mientras que Wood fue puesta en libertad condicional en 2019, para indignación de las familias de las víctimas. La siguiente mujer de mi lista está considerada una de las asesinas en serie más retorcidas de la historia de Estados Unidos. Cynthia Kaufman. Amor, manipulación y violencia eran habituales en la relación entre Cynthia Kaufman y su novio, James Marlowe. Juntos, desataron un reino de terror por toda California. Su ola de crímenes comenzó poco después de conocerse, alimentada por las drogas, la violencia y un desprecio compartido por la vida humana. La pareja secuestró, agredió y asesinó a 2 mujeres jóvenes, Corina Novis y Lionel Murray, en el transcurso de unas pocas semanas. Acechaban a sus víctimas en lugares cotidianos, como cajeros automáticos y tintorerías, antes de estrangularlas brutalmente. La pareja fue capturada cuando las autoridades rastrearon una tarjeta de crédito robada a una de sus víctimas, hasta un alojamiento en el que se hospedaban Kaufman y Marlowe. Tras su detención, Kaufman trató de presentarse como víctima de la influencia de Marlowe, alegando que se había visto obligada a cometer los crímenes.
Sin embargo, el tribunal la consideró igualmente responsable, señalando que sus acciones no eran las de alguien que actuara bajo amenaza. En 1989, Kaufman fue condenada a muerte, convirtiéndose en la primera mujer de California condenada a muerte desde que el estado reinstauró la pena capital. Marlowe también fue condenada a muerte por su participación en los asesinatos. La siguiente mujer de mi lista es la tristemente célebre El Ángel de la Muerte, Janine Jones. Janine Ann Jones trabajaba como enfermera profesional licenciada en varios centros sanitarios de Texas, entre ellos el Hospital del Condado de Bexar. Sin embargo, empezaron a producirse muertes misteriosas durante sus turnos. Provocaba crisis médicas en niños administrándoles sobredosis de fármacos como succinilcolina, un relajante muscular, o heparina, un anticoagulante, forzando emergencias que la situaron en el centro de atención. El caso que finalmente acabó con su racha de asesinatos fue el de Chelsea McClellan, una niña de 15 meses a la que Jones mató con una inyección mortal en 1982. Tras la muerte de Chelsea, crecieron las sospechas sobre Jones. Los investigadores la relacionaron con múltiples muertes inexplicables de niños, y sus compañeros de trabajo calificaron sus turnos como el turno de la muerte, debido al número inusualmente alto de muertes que se producían durante sus horas de trabajo. Jones fue declarada culpable del asesinato de Chelsea en 1984 y condenada a 99 años de prisión. En los años siguientes, Jones también fue condenada por intentar asesinar a otro bebé, lo que le valió otros 60 años de prisión. A pesar de estas condenas, una ley de Texas destinada a aliviar el hacinamiento en las cárceles fijó su puesta en libertad para 2018. Para evitar su puesta en libertad, los fiscales reabrieron las investigaciones y consiguieron nuevas acusaciones en 2017 por otros asesinatos de niños. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Jones aceptó una sentencia de cadena perpetua en 2020, lo que garantiza que permanecerá en prisión por el resto de su vida. Según los expertos, es responsable de la muerte de hasta 60 bebés y niños a su cuidado. La siguiente es una mujer malvada que mataba por simple deporte, por lo que ha sido calificada de extremadamente malvada y depravada. Judith Neely. Los crímenes de Judith Ann Neely en la década de 1980 constituyen uno de los ejemplos más espeluznantes de crueldad. Junto con su marido, Alvin Neely, se embarcó en una espantosa ola de crímenes que incluyó secuestros, torturas y asesinatos. En septiembre de 1982, la pareja secuestró a Lisa Ann Millican, de 13 años, en un centro comercial de Georgia. La llevaron al otro lado del estado de Alabama, donde la sometieron a días de abusos inimaginables. Neely inyectó a Lisa limpiador de desagües varias veces en un intento fallido de matarla. Cuando fracasó, disparó a la joven por la espalda y arrojó su cuerpo por un acantilado de Alabama. El cadáver de Lisa fue descubierto poco después, lo que condujo a la detención de los Neely. Además del asesinato de Lisa, Judith estuvo relacionada con el asesinato de Janice Chapman, otra de las víctimas de la pareja. Neely fue condenada en 1983, convirtiéndose en la mujer más joven de Estados Unidos en ser condenada a muerte, con solo 18 años. Sin embargo, en 1999 se conmutó su pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional. A pesar de ello, ha solicitado periódicamente la libertad condicional, lo que ha causado indignación entre las familias de las víctimas y la opinión pública. En 2018, la Junta de Libertad Condicional de Alabama denegó por unanimidad su solicitud de libertad condicional, garantizando que permanezca encarcelada. Hablando de mujeres asesinas en serie, la siguiente en mi lista es una de las mujeres más temidas de Estados Unidos por todas las razones equivocadas. Deborah Denise Brown. En el verano de 1984, Deborah Denise Brown se convirtió en cómplice de Alton Coleman en una ola de crímenes que sembró el terror en 6 estados del Medio Oeste. El brutal alboroto de la pareja dejó al menos 8 muertos y muchos otros agredidos, y sus víctimas iban desde niños pequeños hasta ancianos. Brown, que no tenía antecedentes penales antes de conocer a Coleman, cayó bajo su influencia, formando una relación tóxica descrita como una dinámica de amo-esclavo. Su juerga comenzó en Kenosha, Wisconsin, donde secuestraron y mataron a Bernita Witt, de 9 años. Durante los 2 meses siguientes, la pareja atacó a numerosas personas, cometiendo horribles actos de violencia. Secuestraron, agredieron y estrangularon a varias víctimas, entre ellas Tamika Turks, de 7 años, cuyo cadáver apareció en una zona boscosa de Indiana. Uno de sus actos más inquietantes fue el asesinato de Virginia Temple y su hija de 10 años, cuyos cadáveres aparecieron estrangulados en su casa de Toledo, Ohio.
Incluso después de que Coleman fuera incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI, la pareja continuó su juerga, asesinando a un hombre de 77 años en Indianápolis para robarle el coche pocos días antes de su captura. La pareja fue detenida el 20 de julio de 1984 en Evanston, Illinois, lo que puso fin a su alboroto de 2 meses. Aunque Coleman fue ejecutado en 2002, la condena a muerte de Brown fue conmutada posteriormente por cadena perpetua debido a su discapacidad intelectual y al carácter manipulador de su relación con Coleman. Brown cumple actualmente su condena sin posibilidad de libertad condicional en la institución correccional de Dayton, Ohio. La siguiente es alguien de quien nunca se supondría que fuera una asesina, y sin embargo, cometió algunos de los crímenes más horribles. Dorothea Puente. Bajo una apariencia de abuela, Dorothea Puente ocultaba una de las empresas criminales más escandalosas de la década de 1980. Puente regentaba una pensión en Sacramento, California, y acogía a inquilinos ancianos y vulnerables, a los que ofrecía cuidados para luego drogarlos, matarlos y enterrarlos en su patio trasero. ¿Su motivo? Robarles las prestaciones de la seguridad social para financiar su estilo de vida. A lo largo de varios años, Puente se embolsó más de $87,000, que gastó en lujos personales, incluido un lifting facial. El plan mortal de Puente se desveló en 1988, cuando desapareció Álvaro Montoya, un inquilino con esquizofrenia. La trabajadora social de Montoya empezó a sospechar y denunció su ausencia a la policía. Cuando los investigadores visitaron la pensión de Puente, otro inquilino les pasó una nota en la que revelaba que Puente le había estado obligando a mentir sobre el paradero de Montoya. Los agentes empezaron a registrar la propiedad y descubrieron 7 cadáveres enterrados en el patio. Puente fue acusada de 9 asesinatos, pero finalmente condenada por 3, ya que algunas de las pruebas eran circunstanciales. Fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La última mujer de mi lista es un personaje interpretado por Charlize Theron en la película Monster, 2003, que le valió a la actriz su primer Oscar. Aileen Wuornos. A finales de los 80 y principios de los 90, Aileen Wuornos cometió una serie de asesinatos que le valdrían el calificativo de primera mujer asesina en serie de Estados Unidos. Trabajando como prostituta en las carreteras de Florida, Wuornos atraía a clientes masculinos a zonas aisladas con el pretexto de solicitar sexo. Una vez allí, disparó y mató a 6 hombres, alegando en algunos casos que actuó en defensa propia contra intentos de agresión. La serie de asesinatos de Wuornos duró desde finales de 1989 hasta 1990, y su patrón consistía en disparar a sus víctimas a quemarropa y abandonar sus cuerpos en los bordes de las carreteras o en zonas boscosas. Los investigadores la relacionaron con los asesinatos a través de testigos, huellas palmares y objetos personales de las víctimas encontrados en casas de empeño locales. Fue detenida en 1991 en el bar The Last Resort, en el condado de Volusia, Florida, y su novia, Tyria Moore, cooperó con la policía para obtener una confesión de Wuornos. En 1992, Wuornos fue declarada culpable de 6 asesinatos y condenada a muerte por cada uno de ellos. Tras pasar más de una década en el corredor de la muerte, fue ejecutada mediante inyección letal el 9 de octubre de 2002. Gracias por ver este vídeo. Si le ha gustado, consulte el contenido sugerido en su pantalla haciendo clic en una de las tarjetas que aparecen.